Ahorita que sí, mamá, siempre es una bendición poder compartir con todas ustedes, compartir lo que el Espíritu Santo quiere hablar a nuestras vidas y a nuestros corazones. Y me encantó la prédica de la semana pasada de la pastora Sophie, que fue de volver a nuestro primer amor, ¿no? Esa parte, qué importante, ¿no? Entender el hermoso llamado que tenemos de volver al primer amor. Y eso tiene que ver con volver a tener esa intimidad en la presencia de Dios, de llenarnos de Cristo, de poder ser transformadas a través de ese tiempo de encuentro, ¿no? Porque una relación se cultiva también en esos momentos, ¿no? O sea, si no, híjole, ¿cómo conoceríamos a la persona más importante si no tenemos una relación, ¿no? O sea, es como te vas a casar y nunca conociste al novio, pues yo creo que estaría algo estaría muy raro, ¿no? Algo dirías de, pues seguramente no va a funcionar, porque si nunca lo conociste, si nunca trataste con él, ¿qué relación puedes tener? Pero eso era algo que me impactaba, ¿no? Volvamos a ese primer amor, y el mensaje de hoy está muy ligado al mensaje de la semana pasada, porque volver al primer amor también tiene que ver con conocer el corazón del Padre, porque tiene que ver con esa relación cercana, tiene que ver con ese encuentro con la persona más importante y ese encuentro con la persona de Jesús, pero también ese encuentro que nos revela su paternidad. Por eso iniciaba diciéndote, creo que ninguna de nosotras, bueno, en otras épocas sí lo hacían, ¿no? Si vemos historias de los reyes hasta en Europa, ¿no? Vemos que los casaban sin conocerse, ¿no? Que eran meros trámites, yo creo que llegaban pero para Dios es tan importante el que podamos relacionarnos, porque la relación trae transformación. Para Dios esa relación viene a traer no solamente encuentros de gloria, sino esa transformación que nos lleva a ser ese reflejo de lo que vivimos en su presencia, ese reflejo de lo que recibimos. Y por eso te decía, algo que Dios nos muestra cuando nosotros tenemos esa intimidad con Él, es algo que a mí me encanta del carácter del corazón de Dios, que es el atributo de Dios como Padre. Que eso es algo que solamente podemos conocer a través de un encuentro con su presencia, a través de verdaderamente tener esa intimidad con Él, y es algo que Dios como Padre anhela revelarnos, ¿no? Y algo que yo ponía, porque yo decía, bueno, ahora que estuvimos leyendo Efesios, no sé si se dieron cuenta cuántas veces menciona que somos hijos de Dios, ¿no? O sea, menciona un chorro de veces de son hijas de Dios, son hijos de Dios, son adoptados, ¿no? Y de repente hasta yo dije, creo que es de las primeras cosas que no me ha podido contestar ChatGPT, porque puse cuántas veces numéricamente, hasta le puse numéricamente menciona que somos hijos de Dios, y decía innumerables veces, o sea, no me daba un número. Y me sorprendió porque muchas veces podemos hacerle la pregunta de cuántas veces menciona la palabra provisión en la Biblia y te la da. Pero en esta hasta le preguntaba de diferentes formas y nunca me daba numéricamente cuánto, ¿no? Entonces yo dije, no, pues o sea, eso para mí simboliza que es demasiadas veces. Toda la palabra de Dios habla acerca de esa identidad como hijas. Y antes de empezar, justo ahí antes de la oración, Dios me llevaba a esta parte de que hoy en día o siempre hemos escuchado la pregunta ¿quiénes somos?, ¿no? Hace algunos meses iniciaba que también muchas veces nos preguntan ¿quién soy como mujer?, ¿no? ¿Qué es ser mujer?, ¿no? Pero también la pregunta que siempre nos hacen es ¿quién eres tú? O sea, si me pongo a pensar, creo que de las primeras veces, yo creo que hasta incluso en el kinder, ¿no? De que siempre de ¿quién eres? A ver, dibuja quién eres. Pero creo que es una pregunta que está súper presente a lo largo de nuestras vidas. O sea, nos las hacen desde niños, nos las siguen haciendo cuando crecemos, antes de entrar a la universidad, cuando estás en la universidad, cuando sales de la universidad, cuando sigues creciendo. O sea, no hay una edad límite para la pregunta ¿quién eres? Pero lo que también me lleva mucho es que muchas veces no sabemos contestar quiénes somos. O sea, muchas veces nos cuesta mucho trabajo contestar quiénes somos. A veces podemos dar como un resumen, ¿no? Como de bueno, yo nací el 15 de julio de 1999, Claudio y Paola son mis papás, y podemos empezar a hacer un resumen de nuestra vida, pero no necesariamente eso tiene que ver con quién soy. O sea, esos son como atributos de la persona, pero no tiene que ver con la identidad. Pero es algo que se toca, o sea, incluso si nos vamos más a
veamos todas las películas. Me encanta las películas, ¿no? Pero si nos damos un poco, va a darnos cuenta, todas las historias que vemos en el cine, podemos ver que el personaje principal tiene una pregunta: ¿quién es? O sea, aunque no le hagan la pregunta como tal, la pregunta se ve plasmada a lo largo de toda la película hasta que llega una solución y se vuelve heroico o se vuelve heroica y vemos una victoria triunfal al final cuando descubre quién es. Incluso vemos todos los retos que lo llevan hasta descubrir quién es para poder lograr hacer esto. Y yo te quiero preguntar, ¿quién eres tú? ¿Quién eres tú? Y que puedas, tú y Dios, cerrar los ojos y que podamos conocer quién eres tú. Porque a veces es una pregunta muy difícil, ¿no? A veces es una pregunta que muchas veces nos saca o no sabemos cómo llevarla. Pero hoy el Espíritu Santo quiere hablar a nuestras vidas y a nuestros corazones. Y ahí tú con Dios, y quiero iniciar este mensaje en oración, pero quiero que podamos tener esa pregunta en nuestra mente y en nuestro corazón y que podamos entregarle este tiempo a Dios. Precioso Espíritu Santo, gracias por tu palabra, gracias porque es más cortante que toda espada de doble filo. Gracias porque tú traes tu palabra para venir a responder a nuestras vidas, a nuestros corazones, a traer ese llamado, ese propósito, esa identidad correcta que tú has querido establecer en nuestras vidas. Gracias porque hoy podemos venir con un corazón rendido y te pedimos que todo estorbo, toda distracción sea quitado y que podamos en los próximos minutos poner toda nuestra atención en lo que tú tienes que hablar a nuestras vidas. Háblanos de manera personal, no de solamente de oír, sino que podamos verdaderamente vivir transformación, porque tú anhelas encontrarte con nosotros de manera personal. Te amamos, precioso Jesús, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Y pues igual antes de comenzar, ¿no? Y leíamos justo en Efesios 6, a mí me encanta, ¿no? Y leíamos que decía, Dios no hace acepción de personas, ¿no? Y ahorita te decía, Dios háblanos de manera personal, Dios nos habla a todos de manera personal. Nos vamos a llevar cada una, yo creo que algo totalmente diferente del mensaje de hoy, pero hoy quiero que también podamos tener ese corazón dispuesto, ese corazón sincero delante de su presencia, para poder recibir lo que Él quiere que nosotras el día de hoy recibamos, ¿no? Entonces yo te decía, ¿quién somos, no? Y si nos damos cuenta, también esta pregunta se le hicieron a Jesús. Pero también podemos ver que desde mucho antes estaba esa respuesta, ¿no? Mateo 3 del 16 al 17, que me encanta, que habla del bautismo de Jesús. Y aquí vemos cómo cobra sentido absolutamente todo. Porque dice, y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma, y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A mí me encanta justo siempre que leemos Mateo, y me encanta porque siempre que vamos a iniciar a leer la Biblia empezamos con Mateo, ¿no? Y creo que no es ninguna casualidad que leamos en Mateo 3, que es de los primeros capítulos, que veamos cómo dice, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y me encanta porque vemos esa cualidad de Dios como Padre. O sea, es el inicio donde vemos una paternidad desbloqueada. La vemos desbloqueada para con Jesús, ¿no? Porque la vemos desbloqueada para con Jesús de, este es mi Hijo amado, yo me complazco en él, a él escuchen, ¿no? O sea, si lo leemos dicen, a él oír, presten atención a lo que Jesús les tiene que decir. ¿Y quién nos presenta a Jesús? Al Padre nos los presenta como Padre. O sea, una y otra vez dice, oren al Padre, no al Padre, o sea, son hijos, o sea, vemos cómo hay un llamado poderoso en entender la paternidad de Dios. O sea, eso viene a transformar todo y es algo que Dios quiere que nosotros podamos reconocer, y es algo que le costó la obra más hermosa, que es la obra de Cristo Jesús. O sea, que hoy nosotros podamos conocer a Dios como Padre, costó lo más valioso. Que Jesús se entregara por amor por nosotros, que entregara su vida, porque sí,
No todos somos hijos de Dios, solamente somos hijos de Dios los que respondemos a ese llamado de yo creo en Jesús como Señor y Salvador de mi vida, y a los que creyeron en el nombre de Jesús, se les dio esa autoridad de ser llamados hijos de Dios, de ser adoptados hijos de Dios. Y yo aquí veo a muchas de ustedes que yo estoy segura que son hijas de Dios. Y esta palabra, así yo creo que a mí me toma también, porque para mí es también decir, cuando Dios nos ve, esta palabra que dijo Jesús también opera para nosotras. ¿Por qué opera para nosotras? Porque Dios no nos ve, Dios no ve a Karen. Dios ve la obra de Cristo a través de mi vida. Dios ve la obra de Cristo a través de tu vida. Entonces, cuando Él te ve, Él ve a Jesús. Y cuando ve a Jesús, nosotras no tenemos que aparentar más nada. No tenemos que, no sé, no tenemos que hacer obras, sino que Él cuando nos ve la persona más importante que ve a Jesús. Entonces, cuando nos ve, también dice, esta es mi hija amada en quien yo me complazco. ¿Por qué? Porque lo que ve es la obra de Cristo a través de nosotras. Y qué hermoso saber que eso es algo que Jesús ganó por ese precioso mérito en esa cruz en victoria, resucitando con poder y con autoridad, y que hoy nosotras podemos vivir. Todos los nombres de Dios, o sea, los vemos desde el Antiguo Testamento, ¿no? Sabemos cada uno de los nombres que vemos también historias maravillosas, ¿no? Para que Abraham conociera a Dios como Jehová Jireh, o sea, el que provee, fue necesario tener un encuentro que le dijera, entrégame a tu hijo, y de ahí vino voy a conocer al Dios que provee. Y podemos así mencionar cada una de las historias de cómo Dios se presenta de manera personal, pero aquí vemos también un parteaguas de la historia. Cuando Jesús da su vida para presentar a Dios ahora como nuestro Padre, que es donde todo cobra sentido, porque ahí viene la provisión, viene el Dios que me ve, viene esa paternidad, viene ese cuidado, porque la paternidad de Dios lo engloba todo. Porque la paternidad de Dios es mayor de lo que podemos pedir, entender o imaginar. Ahora, si nosotros vamos a Gálatas 4, del 4 al 7, dice, pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, a fin de que redimiera a los que estaban bajo la ley, para que recibiéramos la adopción de hijos. Y porque ustedes son hijos, Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones, clamando, Abba, Padre. Por tanto, ya no eres siervo, sino hijo. Y si hijo, también heredero por medio de Dios. Y me encanta este versículo porque creo que es la clave de nuestra identidad ahora como hijas. Y por eso ahí parte todo. ¿Quién soy? ¿Quién soy? Tiene que ver con una pregunta de identidad. El problema es que hoy hay tantas cosas que quieren hacer que nos desviemos nuestra identidad del propósito de Dios. Por eso y es algo que el mundo está en una búsqueda constante y lo podemos ver, o sea, de que hoy hay búsqueda de la identidad para todos, o sea, de hasta cursos, pero aquí está la respuesta, dice que para que recibiéramos la adopción de hijos. Y esa adopción viene y transforma todo. O sea, yo no sé el contexto en el que vengas, yo no sé el contexto en el que naciste, en el cual creciste, con los padres que creciste, pero Dios sí lo sabe. Dios sí sabe absolutamente todo de nosotros y Él anhela que podamos recibir esa adopción. Y cuando alguien te adopta, cambia por completo hasta tu manera de comportarte, porque vienen esos cambios, ¿no? O sea, en la adopción también vienen bueno, te voy a enseñar hasta la manera de vestirte, ¿no? La manera en la forma en la que dormir, buenos hábitos, la manera en la cual te voy a enseñar hasta comer, ¿no? Te voy a enseñar la manera en la cual hay orden en las cosas. ¿Por qué? Porque la adopción trae también ese orden. La adopción trae esa transformación. Por eso te decía, qué hermoso saber que Dios anhela tener un encuentro personal con nosotras, para que a través de tener ese encuentro personal con nosotras venga esa verdadera transformación. Y la adopción también tiene que ver con transformación, porque entre más pasamos tiempo con nuestro padre, más reflejamos la actitud del padre. O sea, entre más hay cosas que las empezamos a reflejar automáticamente.
Y es impactante porque si nosotros nos damos cuenta, la identidad se forma desde que somos niños. Es más, desde que estamos en el vientre. O sea, nuestra identidad se fue formando desde que éramos niños. Y hay cosas que no eran correctas, pero que hoy a la luz de Cristo podemos recibir esa adopción y cambiar esa identidad pasada, porque decía que antes éramos esclavos, para tomar esa identidad de hijos adoptados de Cristo. No sé si me estoy dando a entender aquí. O sea, muchas veces traemos cosas del pasado, de esos rasgos, pero que hoy, por medio de la adopción de Cristo, Él quiere venir a transformar nuestra manera hasta de cómo nos vemos a nosotras mismas. Y al venir a transformar esa manera en la cual nosotros nos vemos a nosotras mismas, no tiene nada que ver con cómo me veo yo frente al espejo, sino tiene que ver con ser sensibles a la voz de Dios y lo que Él quiere hablar a nuestras vidas acerca de quiénes somos. Y para eso tenemos la preciosa palabra de Dios que nos habla tantas promesas que hoy podemos tomar. Te decía, si nosotras buscamos cuántas veces numéricamente se menciona que somos hijas y dice que son innumerables o incontables veces, imagínate cuántas veces nos podemos poner a buscar de versículos de hijos. Yo creo que podemos sacar de ahí de 1000 promesas para nosotros, para tomarlas para nuestras vidas y para nuestros corazones. Ahora me encanta porque dice que el Espíritu Santo en nosotras clama, Abba Padre. O sea, ni siquiera es algo que a veces salga de nosotras, sino que nuestro interior está clamando, Abba Padre. Podemos darnos cuenta o no darnos cuenta. Para mí esto es de que hasta dormidas o hasta cuando no estamos haciendo nada, nuestro interior está clamando, Abba Padre, te necesito, Abba Padre. ¿Por qué? Porque hay un entendimiento cuando tenemos esa apertura de decir, soy hija, pero necesitamos tomar ese lugar que nos corresponde. Y qué hermoso lo que te decía, que hoy cuando Dios nos ve la obra de Cristo y Él dice, yo me complazco en ti. No por lo que hagas o dejes de hacer, porque a veces creo que nos ponemos presiones, ¿no? Que ni siquiera nosotros, o sea, Dios no nos las pone y nosotros nos estamos poniendo cargas difíciles de llevar o ponemos en los demás cargas difíciles de llevar cuando nosotras tenemos ese llamado entendido, tenemos que despertar en ese llamado entendido, que entre más pasemos tiempo con Cristo es el Espíritu Santo moldeando nuestras vidas para reflejarlo. Juan 1 del 12 al 13 dice, pero todos los que le recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre, que no nacieron de sangre, ni de la voluntad de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino de Dios. Aquí igual me vuela mucho, porque nos está llevando nos dio esa potestad de ser llamados sus hijos. Por eso te decía igual, si te metes a investigar y sí, o sea, solamente los que tenemos, o sea, hemos recibido a Jesús, tenemos ese privilegio de ser hijos. Y somos hijos del Rey de Reyes, Señor de Señores, del que creó todo, el que sujeta en sus manos el universo, el que tiene control hasta de lo más pequeño de nosotros, todas que a veces ni siquiera nosotros estamos pensando o estamos al corriente que pasan. Él tiene cuidado. A él no se le escapa absolutamente nada. Él es tan perfecto, o sea, que el dueño de todo decidió decir, quiero que me conozcan como padre. Pero también hay un engaño que el enemigo ha querido venir a traer a nuestras vidas. ¿Y qué es lo primero que va a querer atacar el enemigo? Nuestra identidad como hijas de Dios. Porque si lo vemos literal al ratito, dice Mateo 4:3, y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. O sea, lo primero con lo que tienta Satanás a Jesús fue, si eres hijo de Dios. Cuando así pasajitos atrás, un capítulo atrás, con tantitos versos atrás, se abrió el cielo, ahí se sonó, eres mi hijo amado, en quien yo... ¿Qué nos hace creer que Satanás no nos quiere atacar con lo mismo a ti y a mí? Él lo sigue haciendo de la misma manera, porque él no es original. Y él
o utiliza esto desde el Génesis. Lo vemos en el huerto del Edén. Empezó atacando la identidad de Eva, de Adán. O sea, su estrategia es la misma, no cambia. Pero ¿cómo le contestó Jesús? Escrito está. ¿Por qué? Porque tenía ese conocimiento de quién era como hijo de Dios. Por eso hoy tenemos que ser muy despertar, ser valientes y detectar cualquier engaño que el enemigo quiera traer acerca de nuestra identidad como hijas de Dios. Porque Él va a querernos hacer dudar de esa identidad y de la paternidad de Dios. Él lo va a querer hacer. ¿Por qué? Porque Él sabe que hay poder cuando nosotros conocemos a Dios como Padre. Porque Él sabe que se desata una llave de bendición cuando nosotros tenemos un entendimiento de quién es Dios como nuestro Padre. Y por eso es tan sutil que por eso ha dañado la figura paterna humana para que se distorsione la manera en la cual nosotros vemos a Dios como Padre. No sé si vamos bien acá. Muchas veces nosotros, tenemos un rol, hay roles de padres, que esos roles de padres o influencian para que se potencialice la manera en la cual yo entiendo quién es Dios como mi Padre, o pueden destruir la manera en la cual yo me vaya a relacionar con Dios como Padre. No por un hecho de que, no vaya a cambiar. Claro que puede cambiar, porque ahí tiene que ver con ese llamado entendido de decir, puede que mi padre terrenal fue fatal, pero hoy yo quiero romper con todo engaño que el enemigo había querido traer de esa paternidad para abrazar la paternidad perfecta de Dios, donde hay adopción, donde no hay abandono, donde hay seguridad, donde hay confianza, donde hay un abrazo, donde hay consuelo, donde hay restauración. Pero eso tiene que ver con cómo yo despierto como mujer entendida a decir, yo quiero abrazar esa paternidad del diseño de Dios. ¿Por qué? Porque la llave está. Y tenemos que romper con todo engaño, porque hay engaños. ¿Por qué? Porque lo que te decía, Satanás roba muchísimo cuando nosotros no conocemos a Dios como Padre. Y no porque Dios nos esté presentando como Padre, porque Él se está presentando como Padre de gloria, Él está ahí. Pero nosotras mismas ponemos una limitante por heridas que a lo mejor podemos estar cargando del pasado, heridas donde nos querían silenciar, donde nos enseñaban cosas de mejor no habla, mejor calla, heridas donde de repente necesitábamos un abrazo y no recibimos ese abrazo, heridas donde a lo mejor, no pudimos disfrutar de esa compañía de nuestro Padre terrenal y de repente no sabemos cómo relacionarnos con nuestro Padre celestial. Y eso de repente puede llegar a afectar tanto nuestras vidas. Digo, ni siquiera de repente, en verdad afecta tanto nuestras vidas, porque Dios en verdad anhela, el anhelo de su corazón es que lo podamos reconocer como Padre de nuestra vida. Y en esa paternidad segura, lo que te decía, Él quiere venir a traer ese consuelo, quiere venir a traer ese abrazo, quiere venir a traer esa palabra de bendición, esa palabra donde dice todo lo que tienes que decir es valioso, esa palabra que viene a traer esa afirmación, esa palabra que viene a traer ese consuelo. ¿Quién nos conoce mejor que nuestro Padre Celestial? Él nos formó desde antes, obviamente dice la palabra, desde el vientre de nuestra madre, pero desde antes de la fundación del mundo. Antes de la fundación del mundo, eso quiere decir que Él dijo, yo quiero que nazca en esta fecha de estos... Él nos conoce a la perfección, dice que tiene contados todos los cabellos de nuestra cabeza. Que no permite que ni uno se caiga sin que Él lo mande. No sé si a veces les pasa, pero ves que se nos caen un buen, dices, y aún así Él tiene contado cuáles se cayeron. Y no sé, yo creo que ninguna se ha puesto a contar en el cepillo cuántos fueron, pero, Él sí lo conoce.
las huellas dactilares, o sea, los ojos, o sea, todo, vemos un desarrollo perfecto, que para él no se le escapa nada, pero que el enemigo es tan sutil que quiere venir a atacar lo más importante. El diseño con propósitos de Dios para nuestras vidas, entendiendo que somos hijos de Dios y esa paternidad tan hermosa que Él ha establecido desde antes de la fundación del mundo, que costó lo más valioso, la sangre de Cristo Jesús. Y que hoy tenemos que verdaderamente decir, yo anhelo caminar en esa paternidad. Por eso te decía, yo no sé de qué contexto vengas. O sea, yo no sé el contexto de la paternidad que a lo mejor te tocó experimentar en esta tierra, pero sí te quiero decir que Dios quiere restituir lo que viviste para enseñarte ese modelo de paternidad correcta que Él estableció para que tú te sientas hija amada, no solamente que te sientas, sino que vivas como su hija amada, que vivas los derechos de hija y que disfrutes de su presencia como padre. Porque está esa llave de bendición que se abre solamente para con los hijos y ese es un regalo hermoso. Ahora te decía, yo no sé, pero Dios sí sabe. Y Dios hoy también lo que te hace la pregunta de ¿quién soy? Él te quiere reafirmar a tu corazón que eres hija de Dios. Y que si eres hija, también eres heredera y coheredera juntamente con Cristo. Y que hay tantas promesas que Él tiene de bendición para nuestras vidas. Por eso te decía, es muy importante que despertemos como hijas de Dios a pelear contra el enemigo con todo lo que Él quiere traer de falta de identidad a nuestras vidas, a las vidas de nuestras generaciones, a las vidas de todas las personas que nos rodean. O sea, si algo tenemos que estar súper alertas es hasta escuchar a alguien que está cojeando con su identidad. Tenemos que ser las primeras en orar, pelear por eso, porque sabe el enemigo sabe. O sea, el poder que hay cuando nos desvía y cuando desvía nuestra atención. O sea, a mí me voló esta semana, estaba leyendo la historia de Sansón y de Dalila, que está en Jueces 16, pero a mí me impacta porque hay un momento en el que, o sea, bueno, Sansón no fue entendido de que él era utilizado por gracia, por medio de el Espíritu de Dios, y él yo siento que se empezó a llenar de vanagloria. Porque tenía todo el contexto de por qué era su fuerza. O sea, si algo sí era listo, o sea, sí sabía por qué venía su fuerza. Pero también se dejó engañar por esas maquinaciones del enemigo que yo creo que era de, ve, estás bien cañón, ¿no? O sea, con una quijada de o sea, pero vemos en la historia de Sansón con Dalila algo que a mí me impactaba, porque dice que Dalila obviamente llamó la atención de Sansón, pero ¿qué vemos también qué pasa? Vemos que ella o sea, van los le dicen, necesitamos que descubras la fuerza de Sansón, que descubras cuál es el motivo y cuáles son sus debilidades, ¿no? Y que vemos que llega con Sansón y le dice, dime el secreto, dime el secreto, dime el secreto. Y aquí vemos y yo digo, qué menso en verdad. O sea, no sé si les pasó porque dices, primera vez y le dice y hace exactamente lo que le dijo, ¿no? Si me ataran con cuerdas nuevas. Y ahí va y pasa eso en la noche, ¿no? O sea, literal no aprendía. Y al día siguiente lo mismo. O sea, dices que no, o sea, como que no dijo, o sea, estoy cayendo en una trampa de esta mujer, o sea, creo que no fue cero entendido. Pero hubo algo que a mí me llamó mucho la atención porque por eso pienso que es la misma estrategia que el enemigo sigue utilizando. Porque hay un momento que ella es súper sutil, bueno, no sutil, bueno, sí, yo creo que sí sutil, ¿no? Porque le dice como llorando, o sea, hasta actriz era, o sea, de que así de, o sea, bien canija, le dice así de, ¿por qué no me has entregado tu corazón? ¿Por qué no me has descubierto tu corazón? O sea, y ella le llora, o sea, de que dices, y bueno, o sea, se ganó el Oscar, yo creo que a su actuación, porque fue de, o sea, de, ¿por qué no me descubres tu corazón? Y dice que él se entristece, o sea, imagínate el grado que 3 veces antes vio que le decían los filisteos vienen sobre ti y él aún así dijo, le voy a descubrir mi corazón. Y literal dice, o sea, dice, y él descubrió su corazón.
descubrió su corazón y dice que cuando descubres que yo soy nazareo y que soy entregado por Dios y cortaron mi cabello, dice que ella en sus piernas le cortó el cabello. ¿Y sabes quién fue la primera que lo afligía? No fueron los filisteos, fue Dalila. Dice que la primera que lo estaba afligiendo fue Dalila. Y esto a mí me mostraba mucho que ¿a quién le estamos entregando nuestro corazón? ¿A quién le estamos entregando lo que hay en nuestro corazón, lo que siente nuestro corazón? Porque Dios al único que quiere que le entreguemos verdaderamente a nuestro corazón es a Él. Pero el enemigo sabe que cuando nosotros le entregamos nuestro corazón a todo lo que es contrario, viene y ataca de manera directa. O sea, porque dice que ella lo empezó a atacar y yo pienso y digo, su cabeza. O sea, hoy leíamos también que nuestra cabeza esté cubierta del yelmo de la salvación. Y cuando nuestra cabeza está cubierta del yelmo de la salvación, eso quiere decir que cualquier dardo del enemigo que quiera venir a decir condenación se tiene que ir porque yo lo filtro a la salvación de Cristo. Pero el problema es cuando nosotros permitimos que un pensamiento empiece a operar, le estamos entregando nuestro corazón a Satanás. Entonces puede ser que muchas veces lo que está pasando es que sentimos una inseguridad, tenemos una debilidad, sentimos tantita condenación y en lugar de rendirla a los pies de Cristo, empezamos a maquinar. O sea, maquinar no solamente tiene que ver como maquinar para lo malo, ¿no? Sino también muchas veces maquinamos hasta empezamos a darle vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y se lo empezamos a entregar al enemigo. ¿Y qué hace el enemigo? Ah, mira, ya vi de dónde. Entonces lo primero que va a pasar es que va a pasar alguien que va a volver a dañar tu identidad y ahí te vas a tumbar. Pero entre más nosotros nos fortalecemos en Cristo y le entregamos nuestro corazón a Cristo y llegamos con un corazón contrito y humillado delante de su presencia, llegamos con ese corazón de decir, papá, estoy sintiendo esto. Sí, a lo mejor por mucho tiempo en mi vida batallé con un tema de sentirme que necesitaba ser de aprobación, pero hoy te lo rindo a ti porque yo sé que quien me aprueba eres tú a través de los méritos de Cristo. Y me empiezo a llenar de la palabra. ¿Qué va a pasar? Que el enemigo va a huir. Pero si yo le entrego ese pensamiento y ese corazón al enemigo, me va a destruir. Por eso te decía, la estrategia sigue siendo la misma. Pero qué hermoso que hoy podemos tener ese llamado entendido como hijas de cómo vamos a aniquilar con esa falta de identidad. Y que hoy podemos salir con esa pregunta súper contestada de quién soy. Porque quien verdaderamente soy es que soy hija de Dios. No hace mucho le decía, hablaba con alguien y decía, hasta las cosas que lleguemos a hacer en esta tierra, ¿no? O sea, ya sea carreras, ya sea hijos, ya sea cualquier logro, esos son como esferas al arbolito de Navidad. O sea, no define quién verdaderamente somos. Lo que define lo que verdaderamente somos es Cristo. Y si estamos en el centro de la voluntad de Cristo, estamos verdaderamente cumpliendo el propósito. Lo demás es pura añadidura. Si logramos comprar el carro que queríamos, esos son regalos que Dios nos da. Pero lo que verdaderamente importa es que estemos cumpliendo el centro de la voluntad del Padre. Y cumplir esa voluntad tiene que ver con entender quién soy en Cristo. Y al entenderlo, nuestro Padre nos revela maravillosas cosas de cómo podemos caminar cada vez más como Él. Ahora, es necesario que despertemos y que tomemos nuestra identidad como hijas de Dios y caminemos firmes en ellas. O sea, tenemos que despertar y tomar esa identidad como hijas de Dios. Ya vimos lo primero, ¿no? Somos llamadas hijas de Dios. Y hoy Cristo, o sea, cuando Dios nos ve la obra de Cristo en nosotras y dice, esa es mi hija amada, yo me complazco en ti. Decía, Dios no hace excepción de personas, entonces Él no tiene hijos favoritos. Entonces Él cuando nos ve, a todos nos ve como sus hijos amados en quien Él se complace. Porque ve la obra de Cristo en nosotros, que eso es lo que nos lleva
a movernos también en unidad. Pero aquí te digo que también como el despertar entendidos de que lo que va a querer dañar el enemigo es nuestra identidad. Entonces siempre va a querer, si eres hijo de Dios, ¿y cómo vamos a responder nosotras? Escrito está. Y tener cuidado con a quién entregamos nuestro corazón. Pero también lo siguiente que te quiero decir, y es lo que te decía, es ahora cómo vamos a caminar firmes en esa identidad como hijas, ¿no? Y te quiero dar algunas citas bíblicas acerca de cómo caminar en esta identidad como hijas, o esas promesas que habla acerca de que somos hijas de Dios. Y que te digo, pues si nos ponemos a buscar, yo creo que podríamos hasta hacer un diario de cada una de esas palabras que Dios tiene para nosotros como sus hijas, y que a través de leerlas seamos verdaderamente transformados, porque ahí es donde empieza a impactar nuestra identidad, porque empieza a transformar. O sea, yo creo que algo que al Padre le duele en su corazón es cuando ve que nuestra identidad está por el suelo. O sea, si algo le duele al Padre, ha de decir de que no valoremos la obra de Cristo en nuestras vidas, eso le ha de doler. O sea, como Padre, le ha de doler muchísimo. O sea, yo creo que para el Padre ha de ser o sea, yo dando mi vida por ti, tú viviendo en condenación, yo dando mi vida por ti, tú viviendo en luto, yo dando mi vida por ti, tú sigues atorado con la manera en la que te criaron tus padres terrenales. O sea, y hoy yo creo que eso es lo que Dios quiere hoy, que podamos despertar y verdaderamente saber que costó lo más valioso, la sangre de Cristo, pero que hoy también en esas maravillosas promesas, hoy podemos ser las más gozosas, pero creo que como hijas de Dios tenemos que ser las más gozosas, tenemos que ser las más agradecidas, las más con esa esperanza de decir, oye, me voy a dormir segura y voy a despertar confiada, porque yo sé que tu bien y tu misericordia me seguirán todos los días de mi vida. O sea, verdaderamente despertarnos en ese llamado, ¿no? Y el primer versículo que te quiero leer está en Romanos 8 del 14 al 17, que dice, perdón si me recargo así, pero el micro está un poco pesado, entonces necesito apoyarlo un poco. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. O sea, nos damos cuenta, dice, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios, pero no habéis recibido espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. Como hijas de Dios no podemos permitir temor en nuestras vidas. No podemos caminar en temor, dice, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos también herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Me encanta eso, otra vez volvemos a hablar, espíritu de adopción. Hemos recibido ese espíritu de adopción. Aquí nos vuelve a hablar también que es el Espíritu el que nos lleva a clamar Abba Padre. Y en esa parte me encanta porque nos hace herederos y coherederos juntamente con Cristo, ¿no? Y a mí me encanta esto porque herederos tiene que ver con que todas las promesas hoy nos alcanzan. O sea, antes no nos alcanzaba, pero por los méritos de Cristo, hoy todas las promesas que vemos en la palabra de Dios nos alcanzan. Hoy podemos verdaderamente tomar esas promesas y decir, sí, yo en mi casa serviremos a Jehová. Sí, verdaderamente vamos a caminar también honrando lo que la palabra de Dios dice, porque hemos entendido que así como dice Deuteronomio, que hay bendición para los que... Y empezamos a tomarlas. Antes no podíamos. Hoy por los méritos de Cristo, eso quiere decir que estamos en el testamento de Dios. O sea, estamos en el testamento de Dios. O sea, un heredero está en el testamento. O sea, y estamos en el testamento del Rey de Reyes. Y ese testamento lo encontramos a través de la palabra de Dios. Entonces, eso quiere decir que encontramos tantas afirmaciones para nuestras vidas que, híjole, yo creo que qué hermoso poder tomar, o sea, yo creo que podríamos tomar más de una por día, ¿no? Pero qué hermoso decir, me voy a apropiar de cada una de ellas.
porque soy heredera y coheredera juntamente con Cristo, porque soy entendida que costó lo más valioso, pero no lo voy a dejar encerrado, ¿no? Muchas veces dicen, oye, si tú eres heredero, hasta poniéndole de millones, ¿no? Porque a veces creo que cuando lo vemos más como numéricamente lo entendemos más, ¿no? Pero si alguien llega y te dice, heredaste, o sea, $100 millones, dices, me saqué la lotería, ¿no? O sea, dices, ya voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Pero si dices, lo voy a guardar, pues, ¿qué disfrutaste? Nada. Pero lo tomas. ¿Cuánto más vale cada una de las promesas de Dios en Cristo? Que no tiene que ver con un tema de monto numérico, tiene que ver con un tema de herencia de gloria, herencia eterna, herencia de salvación. Por eso te decía, qué hermoso decir, oye, hoy te he dado plenitud de gozo. ¿Qué mayor que un cheque por la cantidad que quieras? Plenitud de gozo. ¿Cuánta gente que tiene millones en la cuenta ves que están tristes, deprimidos, que no encuentran sentido a la vida y que acaban incluso muchos suicidándose? Y hoy nosotros tenemos, dice Dios, o sea, yo te doy plenitud de gozo. Es que hermoso poder decir, hoy tenemos ese lugar seguro en el cual nos podemos cimentar como herederas y coherederas juntamente con Cristo. Primera de Juan 3:1 dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Eso me encanta. ¿Cuál amor nos ha dado? O sea, no es un amor como el que creemos conocer, ¿no? Porque decíamos mucho del mundo, el enemigo busca imitar solamente lo que es perfecto, pero ofrece pura cosa barata, pura piratería que daña. Pero el amor eterno del Padre es tan grande para con nosotras que dice, míralo. O sea, lo vas a poder mirar. Justo, mirar es comprobar, ¿no? Cuando estábamos en clases de química, ¿no? Tenías que hacer experimentos para comprobar que lo teórico, o sea, funcionara en lo práctico, ¿no? O sea, tienes que ver que funcione, o sea, de esa misma manera podemos mirar, podemos comprobar su amor. Nos ha dado tanto amor el Padre para que seamos llamados sus hijos. Entonces, si somos llamados sus hijos, aprovechar también ese deleite de ser llamadas hijas de Dios. Dice Gálatas 3 del 26 al 27, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. O sea, hasta nos cambia nuestra manera de estar vestidos. Nos viste con la vida de Cristo. O sea, nos da esa identidad segura. ¿Y por qué? Por la fe. Dice que es un regalo de fe. Segunda de Corintios 6:18 dice, y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Me encanta Y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis. O sea, dice, sí, yo voy a hacer, pero yo también quiero que ustedes respondan como hijos y como hijas. Y eso también es algo que tenemos que despertar entendidas, porque el Padre está abriéndonos todo para que nosotros caminemos en ese llamado de decir, yo respondo a ti como Padre, pero también hay una necesidad de que cómo vamos a responder nosotros como hijos e hijas. No sé si saben, pero mucha gente hay veces que dice que cuando adoptan, hay niños que tienen un corazón para inmediatamente recibir la adopción de los padres que los están abrazando. Pero hay otros que les cuesta, que no pueden recibir amor, que no pueden y hasta terminan cuando crecen huyendo, porque nunca pudieron. O sea, entonces también podemos tener al Padre maravilloso queriéndonos mostrar su paternidad, pero nosotros no comportándonos como hijos e hijas. Y ahí es donde tenemos que ser cuidadosos, porque hay mucho más poder en el entendimiento de sí entender a Dios como Padre, pero también en la manera en la que yo me comporto como hija. Porque ahí también hay una verdadera transformación. Porque cuando yo me comporto como hija, he entendido quién soy en Cristo. O sea, si no me comporto como hija es porque nunca lo entendí. ¿No? O sea, si yo no llego segura, o sea, yo puedo estar
casada y vivir con mi esposo, pero yo puedo llegar también a casa de mis papás y seguirme sabiendo hija. No, o sea, no llego, y si llego y están todos arriba, no llego a tocarles la puerta. O sea, yo sigo teniendo ese acceso. No sé si me doy a entender. O sea, yo sigo abriendo y sigo entrando porque hay un derecho que sigue habiendo de hija, aunque ya no esté en casa de mis papás. Porque hay un derecho como hija. Pero imagínate que hubiera cambiado, hubiera sido de no, ahora toco el timbre. Yo creo que eso dolería un chorro el corazón de mis papás, ¿no? O sea, de que incluso cuando pues ya fue así, de que fue de, pues Ron, tú también ya puedes entrar así de que o sea, ni toques timbre, ¿no? ¿Por qué? Porque hay poder y autoridad cuando también nos comportamos nosotros como hijos. Y por eso yo creo que es lo que te decía, yo creo que si algo lastima el corazón del padre es cuando nosotros no nos comportamos como hijos. O sea, si algo le duele es cuando nosotros sí somos entendidos de la paternidad, entendidos entre comillas, porque no podríamos ser entendidos si no nos comportamos como hijos e hijas, pero que cuando de repente estamos así, bueno, Dios, si tú quieres, está bien. Y no se trata que por eso nos vamos a ponerle a demandar y decir, pues ahora me das, porque eso tampoco es ser hijo. Porque un hijo también no se mueve en una rebeldía de pues ya te dije, ya te lo pedí, ¿por qué no me lo has dado ahorita? Pues yo creo que si vemos un hijo así o conocemos un niño así, yo creo que todos nos volteamos a ver con cara de o sea, necesita aprender unas buenas nalgadas, ¿no? O sea, sí las necesita. ¿Por qué? Porque también dice, Dios al que ama también corrige y disciplina. Pero también ahí viene ese entendimiento de cómo nosotras, también el hijo se comporta como hijo honrando la autoridad del padre. Y en eso tiene que ver con cómo nosotras también vamos a honrar la autoridad del padre. Cómo vamos a honrar lo que él tiene que decirnos. Cómo vamos a caminar bajo lo que él nos tiene que hablar, lo que él nos tiene que decir, aunque no muchas veces nos guste, ¿no? Entonces, como hijas de Dios debemos ser entendidas de que nuestra manera de comportarnos debe reflejar a Cristo, ser hijas de luz, que nuestras acciones vivan la nueva vida de Cristo, porque hemos sido transformadas de ser huérfanas a ser adoptadas, de ser esclavas a ser hijas. Merecíamos la muerte y fuimos perdonadas. Y así podemos hacer una lista de un chorro de cosas. O sea, no lo merecíamos, pero en Cristo hoy tenemos ese libre acceso al Padre. No merecía perdón porque mis pecados me apartaban, pero Cristo me perdonó y hoy puedo caminar en libertad. Y cuando empezamos a cambiar esa manera empieza a cambiar hasta la manera en la cual nosotras nos vemos. Porque nos vemos bajo la lupa de Cristo, no bajo la lupa terrenal, bajo la lupa de lo que nosotros vemos, ¿no? Entonces, el anhelo del corazón de nuestro Padre es que los conozcamos como Padre, pero que nosotras también vivamos como hijas. Que podamos vivir como hijas. Y me encanta esto, vivamos como hijas de luz. Vivamos como hijas de luz. Porque la adopción que hemos recibido es una adopción hermosa. Pero también podemos ver que también hay hijos de desobediencia. Porque lo leímos en Efesios, ¿no? Esos hijos de desobediencia éramos nosotros antes de Cristo, que nos dejábamos guiar por los impulsos de la carne, que estábamos totalmente distraídos. O sea, sí hay hijos de desobediencia y hoy sigue operando esa desobediencia, pero también ser hijos de luz, por eso somos trasladados de las tinieblas a la luz admirable de Cristo, para vivir transformación. Ahora, como hijas de Dios, la manera en la cual nos debemos comportar refleja la esencia del Padre. ¿Por qué? Porque reflejamos el carácter del Padre. Por eso te decía, va muy ligado a la prédica de la pastora Sophie del jueves pasado, porque entre más yo intimo con el Padre, más reflejo el corazón del Padre. Más camino conforme a lo que honra al corazón del Padre, ¿no? Y ese manual de conducta, porque también hay un manual de conducta para las hijas de Dios, lo encontramos en la palabra de Dios. Pero también el Espíritu Santo habla a nuestro espíritu y nos guía a toda verdad. O sea, tenemos tantas guías para verdaderamente tomar esa herencia y esa esencia como hijas, porque el Espíritu Santo son esas arras que nos sellan, pero que nos guían a caminar en su verdad, para que verdaderamente caminemos como sus hijas. O sea, reflejamos lo que verdaderamente vivimos.
sea, nuestra vida refleja lo que vivimos en lo secreto, nuestra vida refleja con quien compartimos más tiempo. Lo reflejamos. O sea, hay caras que hacemos de nuestros padres, ¿no? O sea, que no tenemos que estar tanto, o sea, que dices, ¿eso por qué es? Porque pasas tiempo. O de la persona con la que más convivas, ¿no? Por eso dice, también tenemos que tener cuidado con las amistades que tenemos, porque o sea, con quien más convivimos, más vamos a empezar a reflejar a la persona con la que más convivamos, ¿no? Pero queremos saber que entre más nosotros convivamos con el Espíritu Santo, entre más convivamos con Cristo, entre más seamos entendidas de Cristo, nuestra esencia empieza a reflejar esa esencia de hijas. Y esa esencia de hijas también se transmite como un olor fragante, porque también es un perfume, porque también lo cambia. Y hay un manual de conducta así, porque también como lo compartía la pastora Diana, o sea, la cultura del reino es totalmente diferente a la cultura del mundo. Y podemos ver un patrón de la cultura del mundo que establece un marcaje muy personal, pero también vemos una cultura de reino, que todo lo que establece la cultura de reino es ese olor fragante delante de la presencia de Dios. Por eso decía, nuestro llamado, y estoy prácticamente cerrando, quiero cerrar con los siguientes puntos, pero nuestro llamado, nuestra esencia como hijas es única y es perfecta. Y es auténtica para cada una de nosotras. O sea, yo no puedo pretender ser alguien que igual que esté aquí, aunque también tenga súper identificada su identidad como hija, siempre va a ser muy diferente porque Dios se relaciona de manera personal. Y Él no quiere que estemos compitiendo con la manera en la que se relaciona la que está a nuestra derecha o la que está a nuestra izquierda. Porque Él tiene maneras en las cuales hablarnos de manera totalmente diferente. O sea, Él tiene maneras de acercarse a nosotras de manera diferente porque como nos conoce tanto, sabe también cómo acercarse a nosotras, ¿no? O sea, mi mamá, te puedo decir, mi mamá tiene 2 hijas, ¿no? Y Estefi y yo somos muy diferentes. Muchas cosas nos parecemos mucho, pero en otras somos muy diferentes. La manera en la cual algunas cosas, o sea, sabe cómo relacionarse con cada una. Yo creo que a muchos les pasa eso. ¿Sabes cómo relacionarte con cada uno? ¿Cuánto más Dios sabe cómo relacionarse con cada uno de nosotros? Entonces, también, amadas, si algo quiero que nos llevemos hoy es, no compitamos con la que está a nuestra derecha o a nuestra izquierda, porque la manera en la cual Dios quiere enseñarnos algo súper diferente a una y a la otra. Pero Él lo que sí quiere es que caminemos en ese diseño de paternidad y que respondamos como hijas. El primer punto, y está en Efesios 5 del 1 al 2, porque lo leímos ayer, pero ayer el Espíritu Santo me lo marcó mucho y por eso quiero tocarlo a través de Efesios 5. Pero si nosotros vamos a ver cómo somos llamadas a ser hijas de luz. Entonces, el primer punto es llamadas a ser imitadoras de Dios como hijas amadas andando en su amor. Entonces, estamos llamadas a ser imitadoras de Dios como hijas amadas. No como hijas nada más, amadas. Cuando nos sabemos amadas, o sea, bueno, creo que a todas nos encanta sabernos amadas, ¿no? Pero cuando te sabes amado, respondes diferente, ¿no? Respondes, sabes quién eres. Efesios 5 del 1 al 2 dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. O sea, el amor de Cristo se entregó por nosotros en ese sacrificio como olor fragante y hoy estamos llamadas a ser imitadoras de Dios como hijas amadas a través de su amor, reflejando su amor, reflejando quién es Él para con nosotras, siendo cada vez más como Él. El punto 2 es llamadas a andar como hijas de luz en los frutos del Espíritu, en bondad, justicia y verdad. Ahora, a mí me voló mucho porque Efesios 5 del 6 al 10 dice justo esto que te decía de los hijos de desobediencia y los hijos de obediencia. Y dice, nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. O sea, tenemos que tener mucho cuidado con esas palabras vanas. ¿Y cuáles son esas palabras vanas? El enemigo va a querer utilizar mucho esa estrategia de, ¿y tú quién eres? ¿No?
o hasta palabras que parecen maquilladas que no tienen nada que ver con la palabra de Dios, pero que quieren apartarnos de dar en el blanco en Cristo. Por eso hoy tenemos que responder y decir, a esto dice que para con esto viene la ira de Dios. Entonces por eso también tenemos que despertar como hijas entendidas de vamos a aniquilar con cualquier engaño, porque una hija de Dios sabe ubicar la voz del Padre. Entonces, una hija de Dios, cuanto más pasamos tiempo, sabe detectar de quién viene la voz. Si viene la voz del Padre o viene de otra cosa totalmente diferente. O sea, hay cosas que tú sabes. Podrías estar en el jardín y a mí me grita desde arriba mi mamá y voy a saber que es la voz de mi mamá. Porque la conoces. De esa misma manera, tener esa sensibilidad que se despierta en nuestro oído espiritual para también tener esa sensibilidad para conocer la voz de Dios y también detectar cuando algo es en contra de lo que Dios quiere decir a nuestras vidas y a nuestros corazones. No seáis pues partícipes con ellos. O sea, también nos hace un llamado. Como hijas de Dios no podemos ser partícipes de los hijos de desobediencia ni dejarnos guiar por esas cosas vanas, por palabras vanas. Tenemos que tener mucho cuidado. Las hijas de Dios no nos guiamos por la vanidad, no nos guiamos por la desobediencia. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y esto era lo que te decía antes. Sí, nosotras también pasamos de tinieblas a su luz admirable, somos transformadas, pero te decía, a lo mejor no todas venimos de un contexto que digas de, yo necesito hoy conocer más esa paternidad de Dios, pero esa paternidad a su imagen, no a lo que me querían reflejar la paternidad que yo tuve en esta tierra, porque hoy tenemos ese llamado de caminar en su luz y hoy Él nos quiere pasar a esa luz, pero dice que debemos andar. Andar tiene que ver con cómo vamos a empezar a caminar de aquí a ahora. ¿Cómo vamos a caminar? Y dice que debemos caminar en bondad, en justicia y en verdad. Dice que estos son esos frutos del Espíritu. En toda, dice, no dice poquita, dice en toda bondad, en toda justicia y en toda verdad. Entonces ese es nuestro llamado como hijas de Dios. El punto 3 es llamadas con herencia de reino a reprender las obras de las tinieblas. Ahora, como hijas de reino, Dios nos ha dado autoridad en su nombre para reprender toda tiniebla, dice Efesios 5:11, y no participes en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien repréndelas. Eso tiene que ver también con un llamado a que las hijas de Dios somos entendidas y reprendemos lo que está mal. No llamamos a todo que está bien, sino lo que está mal, está mal. Lo que está bien, de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. No conforme a lo que dice mi mente, mi entendimiento o a lo que yo creo que es correcto, ¿no? Es qué es lo que dice la palabra de Dios. Y de ahí caminar, de ahí andar. Pero ese llamado a reprender es en el nombre de Cristo Jesús. Yo tomo autoridad y esto en el nombre de Jesús se vence porque en Cristo Jesús está la victoria. Y no me quedo de brazos cruzados. Eso quiere decir que el ejército mismo de Dios pelea por nosotras. Y nosotras no tenemos que buscar pelear por nosotras mismas. Eso quiere decir que antes de ser entendidas de ese llamado como hijas de Dios, a lo mejor podíamos decir, yo voy a hacerlo en mis fuerzas, yo voy a ir a buscar esa batalla, esa pelea. Pero aquí es, yo sé que tú eres mi escudo, tú eres quien me defiende, yo sé que tú eres mi roca, tú eres quien levanta mi cabeza y que van a caer muchísimos a mi diestra y que yo puedo estar segura y descansar que tú eres quien pelea por mí y yo descanso en ti, te rindo esto, reprendo esta obra del enemigo, pero no me voy a enganchar en ella, no me engancho porque la victoria ya está dada en Cristo. El punto 4 es que somos llamadas a como hijas de luz despertar y saber que quien alumbra nuestra vida es Cristo.
Me encanta porque justo, o sea, no te lo puse acá, pero creo que es igual, sigue siendo como en el 10, pero dice justo que cuando la luz viene, trae verdad. O sea, cuando la luz, o sea, se manifiesta, viene a traer verdad. Efesios 5:14 dice, por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. O sea, aquí dice que todo lo que estaba en tinieblas, pues está oculto, no quiere ser manifiesto, pero cuando nosotras somos hijas de luz, no se manifiesta para condenación. No sé si me estoy dando a entender. Como que a veces lo leemos y pensamos de, ay, se va a manifestar esto que pasó para condenar. No, se manifiesta para que sigamos caminando como hijas de luz. No para que nos volvamos a ir a tinieblas, sino se manifiesta para que despertemos del sueño. Por eso dice, despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo. No para quedarte en el error o en lo que te equivocaste o en lo que fallaste, sino que Dios lo hace para que digas, despiértate, yo ahora soy quien te alumbro, levántate de los muertos y yo te voy a alumbrar. Por eso qué hermoso que es, como hijas de luz debemos despertar y saber que quien alumbra nuestra vida es Cristo. Y por eso decir, escudriña mi corazón. Porque Él en lo secreto nos va a hablar también a nosotras. ¿Pero por qué nos va a hablar? Porque quiere alumbrar nuestras vidas y nuestros corazones. No para decirnos, hija, te voy a tocar 1000 azotes, ¿no? No es para eso. Lo hace para que su luz brille en nosotros y que digamos, ya no vivo yo más, ahora Cristo vive en mí. Y viene a traer esa transformación verdadera, porque así Él es Él como un Padre 100% amoroso, que viene a traer ese amor completo a nuestras vidas. El punto 5 es llamadas a ser diligentes y mirar cómo andamos y andar como sabias, aprovechando bien el tiempo. Y lo podemos ligar también con Proverbios 31, ¿no? O sea, la mujer sabia edifica su casa, ¿no? La necia con sus manos la derriba. Pero Efesios 5 del 15 al 16 dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Me encanta porque vuelve a hacernos como estas afirmaciones, ¿no? Mira cómo andas. O sea, es un llamado al que quiere estar firme, mire que no caigas. O sea, no se trata ay, es que hoy voy muy bien. No, sigue mirando, cuídalo. Porque un poquito de levadura leuda toda la masa. Ahora, nuestro Padre amoroso viene a mostrarnos justo con el punto anterior, a llevarnos a caminar bajo la luz de su verdad, a despertar, pero sí nos hace este llamado, seamos diligentes, porque los días son malos. Ahora no se trata de que los días son malos, tiene que ver con vamos a vivir puras cosas malas, no se refiere a que en el mundo caído en el que estamos, sí, los días son malos, en Cristo tenemos esperanza, pero no podemos por eso estar dormidas y estar todo el tiempo de que, ay, bueno, dejar las cosas que tenemos que hacer para hoy, para mañana, ¿no? O sea, de que ahora me tiro a la hamaca y no hago nada. Porque te dice que seamos diligentes. Y una hija diligente también es la que dice, ok, lo que Dios me ha llamado a hacer, lo voy a hacer y lo voy a hacer en orden, en diligencia, porque nosotros tenemos un Dios de orden. Entonces, por eso te decía, si la esencia de Dios y de Padre, Él quiere que la reflejemos, entonces vemos desde Génesis que Dios al desorden lo llama y le dice, te ordenas. O sea, y entonces si Dios nos está llevando, hoy quiero que ordenes el closet, hagámoslo. Porque Dios se mueve en el orden. O sea, es parte de también esa identidad que tenemos como hijas. Si de repente Dios nos está también llamando llevamos meses durmiéndonos muy tarde y Dios también nos llama necesito que pongas orden y que te duermas temprano, hagámoslo. Porque aprovechar también el tiempo es movernos en ese orden y en esa disciplina. En ese orden y no dejar las cosas que podemos hacer, ¿no? O sea, basta cada día su propio afán. Pero si hoy tenemos un día que Dios nos regala y Dios nos está también llamando y dice, oye, quiero que te cuides y no nos estamos, o sea, verdaderamente ser diligentes. O sea, creo que hoy es ese llamado como hijas de ser diligentes a lo que Él nos está llamando. Por eso te digo, esto es Dios y cada una de nosotras. Cada una sabemos las áreas en las que Dios nos está llamando a hacer.
pero poder verdaderamente mirar con diligencia cómo andamos, porque para el espiritual todo es espiritual. O sea, eso tiene que ver con un llamado integral, ¿no? A veces de repente nada más nos quedamos con, ay, nada más los jueves, ¿no? Los viernes de jóvenes, los sábados si hay algo de la iglesia, si hay un evento de matrimonios, y los domingos. No, tiene que ver con cómo está nuestra vida integral. Porque las hijas de Dios no somos solamente hijas de Dios los domingos o los jueves. Somos hijas de Dios 24/7. Y esa esencia se permea para con todos los que están a nuestro alrededor. Entonces tenemos que mirar cómo andamos, aprovechar bien el tiempo y verdaderamente despertar en esa diligencia de lo que Dios nos está llamando a hacer. El punto 6 es llamadas como hijas a ser entendidas de la voluntad de Dios. Efesios 5:17, por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. O sea, dice, no seamos insensatos, sino que seamos entendidos. O sea, eso quiere decir que las hijas de Dios somos sumamente inteligentes. Estamos llamadas a ser inteligentes y ser entendidas de lo que Dios está hablando. Ser entendidas del tiempo de nuestra visitación. Ser entendidas del ambiente, de la atmósfera y caminar en ella y ser guiadas por el Espíritu diciendo, gobierna tú en mi vida, sé rey y señor de mi vida, de mi corazón. El punto 7 es llamadas a ser llenas del Espíritu Santo. Dice Efesios 5:18, no os embriaguéis con vino en el cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. A mí me encanta eso porque habla que estamos llamadas a ser llenas, ¿no? Y he visto mucho estos ejemplos, luego me han salido mucho en cuando un vaso está lleno, no hay forma en la que se llene de algo más. O sea, cuando estamos llenas del Espíritu Santo, tú le quieres seguir echando. Si el vaso está lleno de agua y ese es el agua del Espíritu, le quieres llenar de otra cosa, no va a poder. Pero si está vacío, se va a llenar de todo. O sea, si está vacío, se va a llenar de ideologías, de corrientes humanísticas, se va a llenar de cosas del mundo. Pero cuando está lleno del Espíritu, o sea, puede venir un chorro de cosas, pero llenos del Espíritu, la vida del Espíritu empieza a fluir en nosotros, en nuestras vidas, en nuestros corazones, empieza a correr como manantiales. Y eso es lo que el Padre quiere para con nosotras, que seamos llenas, no la mitad, llenas. Y que al ser llenas vivamos transformación. Porque nuestros ojos, nuestra mente, nuestro entendimiento, todo va a estar puesto en la persona más importante, que es Jesús. Pero si nosotros estamos totalmente desviados o no tenemos está vacío el vaso, nos perdemos. Nos perdemos. Y Dios no quiere que nos perdamos, Dios quiere que podamos permanecer. El punto 8 es llamadas a que nuestra manera de hablar sea diferente. O sea, no podemos hablar igual. O sea, una hija del rey, una hija de luz, habla de manera diferente. O sea, no se enfoca en los problemas, no está hablando todo el tiempo de problemas médicos, ¿no? No está hablando todo el tiempo de depresión y ansiedad, no está todo el tiempo declarando enfermedad, no está todo... Porque si no estamos caminando como hijos de desobediencia, como en tinieblas, porque Dios todo lo que trae es orden. Si todo lo que tenemos que hablar es enfermedad, si todo lo que tenemos que hablar es condenación, si todo lo que necesitamos entender que entonces no nos estamos comportando como hijas, nos estamos comportando como esclavas. Porque, una hija no niega lo que pasa a su alrededor, porque no lo veíamos, reprende las obras de las tinieblas. Pero darle más autoridad al dolor, a la tristeza, a la enfermedad, amada, tenemos que volvernos a plantar en nuestra llamada como hijas. O sea, creo que hoy tenemos que despertar y ese llamado como hijas es, Dios me llamó a sanidad, Dios me llamó a restauración, mi boca no va a estar hablando de enfermedad. ¿Por qué? Porque de todo lo que hablo me voy a llenar. O sea, la palabra de Dios es muy sabia, o sea, es tan entendida que dice, o sea, comeremos del fruto de nuestra boca. ¿Quieres comer enfermedad? Sigue hablando de enfermedad. Sigue hablando de diagnósticos médicos, sigue hablando.
Pero si ya te dieron un diagnóstico, habla la victoria de Cristo. No porque un día no te sientas mal. Porque sí, a veces nos sentimos mal. Pero sobre eso reina Cristo. Y eso, reinar Cristo, es un yo sé en quién he creído y puede que hoy esté pasando por esto, puede ser que otra vez me hayan confirmado el diagnóstico, pero hoy yo me aferro a que como hija tengo herencia de las promesas de Dios en Cristo, ¿no? Entonces, por eso digo, estamos llamadas a hablar diferente, o sea, nuestra boca no puede hablar lo mismo que el mundo habla, hablar malas noticias. Creo que un punto rojo que deberíamos tener mucho cuidado es, si estamos viendo más noticias en nuestro día a día y estamos hablando más de las noticias o de lo que pasa en el día a día que de lo que habla la palabra de Dios, creo que ahí tenemos que tener cuidado. Porque la palabra de Dios también es sabia. Dice, sí, oirán de guerras, rumores de guerra, o sea, pero confíen en mí, o sea, aún no es el fin. Y de repente nos enfrascamos más en, ya viste la nota roja, ya viste que hay escasez, ya viste que no sé qué. ¿En qué nos bendice? ¿En qué trae bendición? Yo creo que nada más nos sujeta a estar, o sea, con ansiedad, con miedo, debemos verdaderamente despertar, o sea, ¿a qué le estamos dedicando más tiempo? Y eso tiene que ver, ¿por qué? Porque todo lo que oímos también genera una convicción. Entonces, tener cuidado también con lo que estamos escuchando. Por eso este punto a mí me vuela mucho, porque sí, estamos llamadas a hablar diferente, a oír diferente, a ver diferente. O sea, como mujeres de hijas entendidas, hablar, oír y ver diferente. Porque eso va a guiar la manera en la cual nos comportamos. Eso tiene que ver con, o sea, puede que de repente escuche de cosas malas, pero no, eso no va a ser una convicción en mi vida. Porque yo sé en quién he creído. O sea, puede que venga terremotos, pero mi confianza está puesta en Cristo. O sea, no me voy a mover. ¿Por qué? Porque ¿a quién le estás entregando tu corazón? ¿Le entregas tu corazón a los doctores? Híjole, te van a afligir. ¿Le entregas tu corazón a las noticias o a la nota roja? Porque hoy vende la nota roja. O sea, seamos sinceros. O sea, yo creo que le decía a mi mamá, es muy chistoso verte en Facebook, ¿no? Te pueden aparecer cosas de que noticias súper rojas y en el otro te puede aparecer como todo el mundo color de rosa, ¿no? Y en otra te puede aparecer como medio naranja, ¿no? Porque así es el mundo. Soy en el mundo de la comunicación en lo que vivimos. Y más con esto de la inteligencia artificial, qué difícil creer algo. O sea, es muy fácil manipular imágenes, poner videos fuera de contexto de guerras que pasaron hace 20 años, transformar un poco el video y ponerlo como si acabara de suceder en este instante. Y de repente, ay, si viene y estamos súper, o sea, afanados, turbados. Y por eso, de nuevo, creo que por eso me detengo en este punto, hablar diferente, oír diferente, ver diferente. Y eso tiene que ver, entre más hablamos diferente, tiene que ver hablar la palabra, vivir la palabra, ver la palabra, o sea, transformación. Y me volaba porque Efesios 5:19 dice, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. O sea, ¿se dan cuenta cómo debe ser nuestra manera de comunicarnos? O sea, no son malas noticias, sino dice que cuando hablemos entre nosotros, cuando hablemos tiene que ver con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, cantando y alabando a Dios en nuestros corazones. Eso quiere decir que lo que hablamos también es alabanza a Dios. Por eso tenemos que ser muy cuidadosas de lo que estamos hablando. Porque, te vuelvo a decir, o lo que hablamos edifica o lo que hablamos destruye. Pero creo que si somos más entendidas que lo que hablamos es alabanza a Dios, dejaríamos de hablar de un chorro de cosas. Dejaríamos de hablar de enfermedad, dejaríamos de hablar condenación, dejaríamos de hablar nota roja, dejaríamos de hablar de tantas cosas. Pero cuando somos entendidas de este cambio que nos lleva como hijas,
pues entonces empieza a fluir, ¿no? Hablamos palabra, hablamos verdad, hablamos esa esencia de reino, esa esencia verdadera que viene a transformar. El punto 9 es llamadas a vivir en gratitud. Y solo me falta un punto y ya estamos cerrando, pero este punto es Efesios 5:20, dice, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Me encanta. Dice, dando siempre gracias por todo. Y un hijo se mueve en gratitud. Creo que qué hermoso volver a este punto de gratitud, ¿no? O sea, este punto que, o sea, cambia por completo la manera en la cual vivimos, ¿no? Algo que yo le agradezco mucho a mis papás es que siempre nos enseñaron a agradecer por todo, ¿no? Y no solamente eso, en varias ocasiones nos tocó llegar a ir a lugares, hasta me acuerdo una vez estábamos en una farmacia en Estados Unidos y mamá nos compró, creo que eran chicles o no me acuerdo qué fue. Y la señorita entendió, porque era otro idioma, entendió que le agradecimos. O sea, aunque fuera, o sea, imagínate que la gratitud hasta en otro idioma se entiende, ¿no? Y yo me acuerdo mucho que la señorita escuchó que Steffi y yo le dijimos, gracias, ma. Y la señorita hasta le dijo en inglés a mamá, qué hermoso ver que sus hijas le agradecen por, o sea, eran chicles. Y a mí me quedó muy marcado porque creo que la gratitud es algo que traspasa idiomas. O sea, no es como un tema de traspasa idiomas, traspasa fronteras, traspasa todo, y creo que hoy algo que carecemos es de gratitud. Se nos olvida todo bien rápido y se nos olvida ser agradecidos. Y tenemos que ser muy cuidadosos. Primero, ser agradecidos con Dios por todo lo que Él hace, porque es un regalo de gracia. Primero, ser agradecidos con Dios por el regalo de Cristo Jesús, que tenemos un día más, que podemos tener ese llamado como entendido de su paternidad, pero ser agradecidos por todo. O sea, creo que qué hermoso de hoy podemos respirar, podemos venir aquí, podemos estar sentadas, podemos convivir, podemos tener un techo, podemos tener despensa en nuestras casas, podemos tener zapatos, o sea, todos tenemos zapatos hoy, ¿no? Y hay cosas que a veces hasta se nos olvida agradecer, ¿no? O sea, cosas que de repente pasamos por alto. Y verdaderamente ser más agradecidas con Dios. O sea, dar gracias a Dios por todo. O sea, si pusiéramos una lupa, me ha pasado últimamente con los ultrasonidos, ¿no? Hay cosas que ni siquiera nosotras medimos, porque son cosas que no medimos. O sea, hasta la presión de nuestras venas, ¿la estamos midiendo nosotras? Pidiéndole al flujo sanguíneo que saque, bombee tanto. No, solamente lo podemos ver a través de un estudio. Y cuando lo ves en un estudio, ves y dices, hasta de esto Dios tiene cuidado y control. Si fuéramos más agradecidas en eso. O sea, cosas que, o sea, hasta porque nos retrasamos tantito. A veces nos puede y nos llega a pasar, ¿no? Porque no estamos exentas que nos pase. Que de repente podemos enojarnos porque nos retrasamos un poco en salir. De repente no sabes de lo que Dios te libró. O luego no sé si han visto imágenes de que vi una imagen, ¿no? Que era como era esta calle muy famosa que creo que está en Japón, donde cruza mucha gente, dice que cruzan mucha gente por, no sé, y decía como, si hiciéramos un análisis de todas las personas que están ahí, podrías ver a lo mejor que hay asesinos, que hay, y tú puedes estar pasando, hasta de eso Dios nos guarda. Porque no conocemos a las personas que están a nuestro alrededor y no estamos caminando en las plazas pidiendo currículum de todas las personas que nos rodean. Yo creo que estaría muy raro de, ¿y tú a qué te no? Pero aún así Dios nos protege y nos cuida. Entonces, movernos más con esa gratitud. Y esa gratitud tiene que ver como hijas entendidas, verdaderamente agradecer por todo. En lo que te decía, creo que el lenguaje de la gratitud traspasa fronteras. O sea, porque puedes estar en cualquier lado, pero un corazón agradecido se nota. Pues se nota también un corazón que es malagradecido, ¿eh? O sea, el corazón malagradecido también se nota. O sea, creo que hay gente que de repente dice, oye, o sea, ¿no? O bueno, no, así. O qué rápido se te olvidó, ¿no? O sea, o sea, y si lo llegamos a ver está bien para tener cuidado nosotras, porque va de la misma forma. El que cree estar firme, mire que no caiga. Y en eso tiene que ver con cómo nos estamos moviendo en ese termómetro de gratitud. Porque la gratitud es de las hijas.
O sea, los que no son hijos piensan que es porque lo merecen, pero la gratitud es de las hijas y se expresa. Y el último punto, que es el punto 10, es llamadas a vivir en humildad bajo el diseño de Dios. Efesios 5:21 dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. Me volaba esto y justo ayer lo hablábamos Roy y yo porque te decía, pues ayer tocó Efesios 5, ¿no? Entonces nos volaba mucho que dice, someternos unos a otros en el temor de Dios. Y me decía, dice en el temor de Dios, o sea, someternos no tiene que ser algo de como denigrante, ¿no? Y me quedé mucho con eso porque creo que muchas veces vemos el someternos como algo denigrante. O sea, creo que muchas veces pensamos que someter es como de, o sea, como alguien va a estar por encima de o sea, de que, y es algo que tenemos que tener mucho cuidado porque eso es orgullo. Y el someternos tiene que ver con entender que cuando nos sometemos unos a otros, no es para que la otra persona también nos aplaste. Porque me encanta, porque si también lo vemos en Efesios 6, vemos como un organigrama de las relaciones de la vida, ¿no? O sea, todo el final de Efesios 5 y la primera parte de Efesios 6, yo lo veía como un organigrama de la vida, porque inicia con el diseño de Dios para el matrimonio, ¿no? Entonces refleja el hombre refleja a Jesús y la mujer refleja a la novia como la iglesia, o sea, la iglesia, ¿no? Y después te vas, ¿y qué dice después? Dice, bueno, ahora le voy a hablar a los hijos. Ahora le voy a hablar a la paternidad. ¿Cómo tiene que ser la paternidad? Ahora le voy a hablar a los siervos y también le voy a hablar a los amos. O sea, si nos damos cuenta es como un organigrama de la vida, ¿no? Entonces, por eso decía, llamadas a vivir en esa humildad, pero también bajo el diseño de Dios, porque Dios establece un diseño. Y ese diseño con propósito solo lo podemos conocer a través de la palabra de Dios. Por eso te digo, qué hermoso organigrama que nos enseña todas las cosas, nos enseña cómo debemos relacionarnos como matrimonios, cómo nos debemos relacionar como hijos, cómo nos debemos relacionar padres e hijos en el servicio. O sea, nos enseña nuestro Padre, nos da una estructura de cómo vivir verdaderamente en su sabiduría y en su diseño. Ahora, el diseño con propósito de Dios siempre es contracorriente, porque la corriente del mundo nos va a decir algo totalmente diferente. Someterte, ¿para qué te vas a someter? ¿No? ¿Por qué te vas a someter? ¿Cómo te vas a someter tú? ¿Cómo vas a tener a alguien? O sea, sí lo hemos escuchado, o sea, yo creo que es algo que es muy común. Pero el diseño de Dios dice, sométanse con el temor de Dios. ¿Por qué? Porque cuando hay temor de Dios, también hay responsabilidad. El temor a Dios no es miedo. El temor a Dios es reverencia. O sea, es una reverencia a Dios. Es una reverencia a uno. Soy entendido de quién es Dios. Soy entendido de porque la obra de Cristo Jesús. Y por eso me puedo someter a otros porque soy entendido de que lo hago para Dios, no para los demás, no para que me vean, lo estoy haciendo para Dios. Soy entendido que cuando yo doy también mi vida en servicio, estoy sirviendo a Dios, no estoy sirviendo a mi jefe, no estoy sirviendo a Dios. Y entonces me vuela mucho esto porque como hijas de Dios, estamos llamadas a vivir en humildad, pero a regresar al propósito de Dios en los diseños de Dios. Y eso Dios nos lo revela también en lo secreto. Nos revela nuestra manera de cómo debemos vivir. Y estos 10 puntos fueron cómo caminar bajo ese diseño como hijas de luz. Porque ese diseño como hijas de luz trae verdad a todas las áreas de nuestras vidas. Y va a traer libertad, va a traer sanidad, va a traer restauración, porque es lo que iniciaba. Puede ser que muchas de nosotros traigamos heridas de paternidad, pero hoy Dios como Padre bueno nos dice, te he quitado de ser hija de tinieblas, de ser hija de tristeza, de ser hija de condenación, de ser hija de esclavitud, a pasarte a ser mi hija, en quien me complazco, no por lo que hagas o dejes de hacer, sino porque cuando te veo a Cristo. Y la obra de Cristo fue perfecta, es perfecta
seguirá siendo perfecta, no se le tiene que cambiar nada, no se le tiene que agregar más nada. Es perfecta por los siglos de los siglos, o sea, desde el inicio hasta la eternidad, es perfecta. Y hoy, qué hermoso podernos llevar esto. Amada, cuando Dios te debe a Cristo, dejemos de ponerle peros a nuestras vidas, quitemos toda condenación por los méritos de Cristo y que cuando nos veamos, veamos la obra de Cristo. Esa obra perfecta que nos liberta, esa obra perfecta que nos trae sanidad, que nos trae libertad, pero hoy que también Dios nos dice, hija, quiero quitarte el luto para convertirlo en gozo. Quiero quitarte la tristeza para llenarte de mi alegría. Quiero llenarte de mi validación. Dios quiere validarnos. Dios nos valida. O sea, Dios nos valida como hijas. O sea, por eso te decía, yo no sé si hay algún engaño que tiene que ver con un calla, enmudece, pero Dios dice, si algo quiere que también sepamos, es el valor que Él tiene con nosotros como hijas. Si incluso veámoslo y si hacemos un análisis, vean cómo se presenta Dios con las mujeres a través de la Biblia. Vemos una relación personal que se acerca de manera cercana, ¿no? Hasta con la mamá de Sansón. Vemos que se acerca, o sea, el ángel de Jehová, o sea, Jesús mismo llegando y hablando con ella. Y cuando ella dice, ¿será que Dios puedes volverlo a mandar? Porque se lo vuelve a mandar a ella primero antes de que a su esposo. O sea, Dios tiene una relación, se quiere tener una relación cercana como nosotras, como mujeres. O sea, obviamente también con los varones, también quiere saber cómo, pero la manera en relacionarse de Dios con las mujeres es diferente a los hombres, porque Él también, si nos creó hombres y mujeres, Él también sabe la manera en la que a veces como mujer necesitamos también esa parte paternal. O sea, como hombre también hay rasgos de paternidad que ellos necesitan, pero como mujer sabe que para la mujer es sumamente importante el sentirse amada, porque Él creó ese diseño de paternidad y hoy Él en verdad está tocando la puerta de nuestro corazón, diciéndonos, quiero que sientas mi amor para contigo. Y quiero cerrar este tiempo en oración y te invito a que puedas ahí cerrar tus ojos y precioso Espíritu Santo, muchas gracias por tu palabra. Gracias porque es viva, es eficaz, es más cortante que toda espada de doble filo. Gracias por la transformación que tú traes a través de ella en nuestras vidas. Gracias porque hoy nos podemos acercar delante de tu presencia. Saber que tú eres quien lo transforma todo, quien lo llena todo en todo. Gracias porque tú diste tu vida, precioso Jesús, por amor a nosotros, porque de tal manera nos amaste que no escatimaste ni una gota de tu sangre, porque tú venciste con poder y autoridad en esa cruz. Estabas resucitado, sentado a la diestra del trono de Dios, gobernando con poder y autoridad. Gracias porque a través de tu sacrificio hoy podemos ser herederos y coherederos de la promesa, de cada promesa que tú has hablado, porque tú nos has adoptado como tus hijas, porque cuando el Padre nos ve tu obra perfecta en nosotras. Gracias porque tú eres quien trae sanidad, quien trae libertad. Yo hoy oro por cada una de las mujeres que está en este lugar, pero también por cada mujer que va a escuchar esta prédica en los próximos días. Jesús, tú sabes, Espíritu Santo, lo que hay en el corazón de cada una de las mujeres que está aquí. Y hoy oro por libertad en el nombre de Cristo Jesús. Oro para que toda condenación, toda carga, todo yugo de esclavitud, todo engaño que el enemigo había querido traer a sus vidas, a sus corazones, acerca de la forma en la que son amadas, la forma en la que se sienten aceptadas, en el nombre de Jesús se seca por los méritos de Cristo y tú estableces, Jesús, ese diseño que nos traspasa de manera perfecta a caminar en tu paternidad perfecta, eterna, porque el diseño de tu paternidad fue establecido desde antes de la fundación del mundo, pero también costó la obra de Cristo. Y hoy en el nombre de Jesús, como mujeres, nos despertamos valientes y esforzadas, nos despertamos con un sentido de urgencia a despertar al llamado de corresponder
a tu paternidad, pero también de ser llamadas hijas, de no quedarnos ahí nada más en la adopción, sino verdaderamente que nuestra actitud te refleje como hijas de luz, ser transformadas por ti. Cambia nuestra manera de hablar, Jesús. Llévanos a vivir tu palabra, a vivir tu transformación, a vivir siendo llenas de ti, llenas de tu amor, llenas de lo que tú has hablado en nuestras vidas, en nuestros corazones, porque si te tenemos a ti, lo tenemos todo. Tú eres la plenitud. Gracias, Jesús, porque tú cambias el lamento en danza, porque tú cambias ese luto en alegría, tú cambias el dolor en risa, Jesús. Gracias porque tú nos has llamado a caminar como tus hijas, disfrutando del tiempo que hoy tú has preparado para nosotras, porque este tiempo es mejor de lo que habíamos vivido antes, porque tu presencia se renueva, porque nosotras no nos quedamos pensando en los años pasados, sino que nos reenfocamos, ponemos nuestra mirada en tu gloria, en lo que tú quieres hablar a nuestras vidas el día de hoy, porque tu presencia es mejor que la vida y porque tú tienes algo nuevo que nos quieres enseñar. Gracias porque si estamos aquí es porque tú no has acabado tu obra en nosotras, porque tú te quieres seguir revelando en nuestras vidas. Y hoy queremos decirte, Jesús, Abba Padre, gracias porque tu Espíritu clama en nosotras, Abba Padre. Y hoy queremos no solamente tener una relación nada más ahí, sino queremos tener una relación cercana con tu paternidad, decirte, Abba, Padre, todos los días de nuestra vida, te amamos. Gracias porque tú nos hablas, nos confirmas nuestra identidad como tus hijas, nos confirmas que somos amadas por ti, que somos restauradas en ti, que somos apartadas, santificadas, que tú nos has visto con un corazón, Jesús, conforme a tu corazón, que tú eres quien moldea ese espíritu recto en nosotros, que cuando tú también nos ves en ese diseño de mujer, también nos ves como tu novia, que es la iglesia, nos ves pura, santa, sin mancha. Gracias porque tú nos perfeccionas en ti y hoy venimos con un corazón que te dice, papá, encuéntranos siempre dispuestas a caminar en ese diseño perfecto que tú has establecido. Te entregamos nuestras vidas, nuestro corazón, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén.